Buenas tardes desde Guayaquil, Ecuador. Los saluda Patricia Ordóñez. Bienvenidos a estas charlas que pertenecen a un webinar que Kindercentrum ha desarrollado para conmemorar el Día del Bebé Prematuro. El tema que me concierne esta tarde es los estímulos que benefician el desarrollo de los bebés prematuros. Son muchos temas relacionados al nacimiento de un bebé prematuro. Son muchas necesidades que los padres y los cuidadores deben atender. Las diapositivas que vamos a pasar son una guía, porque así como hay familias que puede ser que no les suceda esto, vamos a considerar aquí los casos extremos. Entonces, cuando hablamos de los estímulos, estamos hablando que hay estímulos que nosotros podemos procurar y hay algunos estímulos que no podemos procurar o podemos decirlo de otra manera, ofrecer a los bebés prematuros. Es de mucha importancia que tengamos en cuenta la semana de nacimiento del bebé que quisiéramos intervenir conjunto con su familia. Otro tema importante a tratar aquí es el tema de la lactancia y el programa Mamá Canguro. Esos temas son importantes, mas no los trataremos en esta charla. Es importante saber cuánto tiempo transcurrió el niño en cuidados intensivos. Esto es de suma importancia para poder hacernos una idea de qué tanto tiempo y qué tantos estímulos el niño recibió en esta fase de su nacimiento. En realidad, no podemos discernir ni cuidar tampoco cómo es la atmósfera y el ambiente de una unidad de cuidados intensivos neonatales. Pero seguramente hay mucha prisa, hay casos de emergencia, se vive una atmósfera de mucha tensión y todos estos estímulos los percibe este bebé que, si bien es cierto, puede ser que esté sedado, puede ser que esté con sondas, puede ser que esté con vías. Normalmente también les ponen ahora unas mascarillas para que el niño no perciba esta luz y de esa manera que pueda por lo menos descansar un poco, y no es como antiguamente las luces permanecían encendidas día y noche. Eso es algo positivo. Y estoy nombrando cuidados intensivos porque así como hay niños que pasan mucho tiempo en cuidados intensivos, hay otros niños que directamente van a cuidados intermedios o a la habitación de la mamá y luego de ese tiempo ya se dirigen a sus hogares. Entonces, vamos a hacer y hablar de consideraciones generales, pero luego hay que tener como decir, una individualización de cada caso, de cada familia, de cada niño y de cada entorno, ¿ya? Eh, es importante aquí anotar que cuando se ha hablado de los estímulos y del beneficio en el desarrollo del bebé prematuro, el enfoque está puesto en dos áreas. La una área es la área que se llama la socioemocional y la otra área es la neurofisiológica. Entonces, para poder llegar aquí a cumplir de la mejor manera nuestra tarea con el cuidado y atención de estos bebés prematuros, es importante que tengamos en la mirada qué pasa o qué puede pasar en la vida de una familia que tiene o que nació un bebé prematuro, a veces dos y a veces hasta tres al mismo tiempo. Ahí pues el trabajo va a ser un poco más arduo y vamos a necesitar más manos que nos ayuden. Entonces, vamos a pasar a la primera diapositiva donde vamos a poder entender
¿Qué puede pasar a una familia que tiene un bebé prematuro? Vamos a ver cuál es la situación de la familia primero. ¿Por qué hablamos de la familia o de los padres? Porque aquí en este ámbito es lo que vamos a hablar de lo socioemocional, ¿ya? Entonces, ¿qué puede pasar a los padres? Por ejemplo, en el centro vemos que van a estar estresados, van a estar preocupados, van a tener sentimientos de tristeza, porque, pues lógicamente, el embarazo no llegó a su término. ¿Qué otra cosa puede suceder? Que debido a que el nacimiento, los padres y madres tienen disminuidas o pueden tener disminuidas estas capacidades para desarrollar una conexión con su bebé. ¿Por qué razón? Porque los ven que son muy chiquitos, que son muy flaquitos, que están muy desvalidos, y si el caso es de que están en cuidados intensivos, pues es más dramático observar a un bebé que está, como dijimos hace un rato, con sondas, con vías, que puede ser que esté también a veces intubado, un bebé que le sacan, le toman muestras cada día. Entonces, son condiciones que no podemos controlar porque en el hospital o en la clínica que el niño está, se están haciendo los mejores esfuerzos para que este bebé sobreviva. También se dice que depende mucho de la voluntad y de la fuerza del niño de querer vencer todas estas adversidades. Así que, por un lado, es la parte que los médicos y las enfermeras y los especialistas realizan, pero también encontré esta interesante información en un libro que se llama Pediatría Individual, que el niño por sí mismo también es el que decide continuar esta lucha. Y me parece algo muy interesante de poderlo nombrar aquí. ¿Qué otras cosas suceden cuando se adelanta un nacimiento? Entonces, no hay el juego hormonal natural que existe cuando hay un nacimiento que finalizó su periodo, ¿ya? Entonces, esto de aquí va a ocasionar que haya tal vez una alteración en la parte de las hormonas y como sabemos eso es muy importante porque la hormona del bienestar y de la felicidad sabemos que es la oxitocina, pero es un poco difícil que un bebé que está en cuidados intensivos pueda experimentar esto si es que está separado de su mamá. Lo ideal es que en la unidad de cuidados intensivos se permita la entrada a los padres, por lo menos para que este bebé experimente la cercanía de sus padres, que le puedan hablar y decirle que lo aman, que va a salir adelante, que todo va a estar bien. Es peligroso en el ámbito y teniendo la mirada de las enfermeras que asisten a estos bebés, el cuidar que no se salga de la vía ningún catéter porque estos bebecitos tienen mucha fragilidad capilar y es muy difícil cogerle, volver a poner el catéter, ¿ya? Entonces, en realidad, todas estas cosas que pueden pasar en cuidados intensivos son cosas muy importantes de tenerlas en consideración. Hay algunos casos que los padres, pues debido a tanta dificultad, se separan porque estamos a veces poniendo o exponiendo casos que no son tan dramáticos, pero hay casos muy dramáticos en los que estos bebés que están en cuidados intensivos tienen paro cardiorrespiratorio como una de las complicaciones, ¿ya? A veces uno, a veces varios,
A veces también pueden tener sangrados dentro del cerebro y dependiendo del tamaño y de la localización del sangrado, pues van a ser las secuelas. Entonces son todas cosas que pueden presentarse. Algo también que debido a haber nacido antes de tiempo es que los bebés prematuros tienen dificultad para poder relacionarse con sus cuidadores. Y esto es muy importante de siempre tenerlo en cuenta, porque esto se debe a la inmadurez del sistema nervioso autónomo, así como a la inmadurez del sistema nervioso central. Hay una inmadurez dentro de esto, es la inmadurez del eje hipotálamo hipofisiario, ¿ya? Esto dificulta mucho y lo vamos a ver más adelante de qué manera podemos hacer un trabajo de ayudar y de acompañar para que a estos niños les vaya lo mejor posible. Entonces, debido a todos estos puntos que hemos expuesto, vamos a ver que un resultado importante dice que hay una disminuida capacidad para construir una relación y de que es difícil que se produzcan las interacciones saludables entre padres y niños. Pero también es interesante saber que una vez que el niño logró hacer esta conexión con su cuidador o con el terapeuta, ese es su primer logro social. Y este logro le permite tener la seguridad y la confianza para en su vida posterior seguir construyendo relaciones. Cuando hablamos del tema de los estímulos, tal vez estamos pensando en otro tipo de estímulos, pero de eso lo vamos a hablar después. Pero esto que estamos hablando no es tan sencillo de lograr, pero tampoco imposible. De ahí que sea tan importante el trabajo que los padres realizan. Una cosa es que los profesionales que estamos alrededor de los padres demos sugerencias, pero muchas veces los padres mismos tienen ideas y de ellos surgen, ya podemos llamarles técnicas o métodos nuevos que hacen que el niño se conecte de una manera alegre, novedosa, diferente. Y aquí esta palabra de la alegría es eh, que, bueno, estamos hablando de los niños, pero los niños están siempre con sus padres. Que el padre pueda alegrarse de este bebé que está muy chiquito, que está muy flaquito, que se lo ve muy frágil, ¿ya? Pero que vamos a ir viendo como poco a poco este bebé se va a ir relacionando, va a ir creciendo, nos va a estar mirando, nos va a estar sonriendo. Entonces, vamos a ver ahora la diapositiva que nos plantea qué puede suceder en la vida de un bebé prematuro después de haber salido del claustro materno. Y antes de ver esta diapositiva, vamos a recordar un poquito que cuando el bebé estaba en el claustro materno, este bebé ya estaba recibiendo estímulos y estos estímulos los estaba integrando, los estaba ordenando poco a poco. Quiere decir que no es que el niño salió del útero y viene sin ningún tipo de estímulo, no. Se trata de la mejor manera es que luego de que el bebé nació, y bueno, dijimos que hay diferentes posibilidades en la vida del niño, que esté en cuidados intensivos, que esté en cuidados intermedios o que vaya a la casa. Se trata de alguna manera de no interrumpir este suave movimiento que el bebé recibía estando en el útero materno y que las paredes es lo que le daban la contención.
Entonces, esta contención deberá de continuar en la medida de lo posible cuando esté en USIN, cuando esté en cuidados intermedios o cuando esté en la casa. Cuando hablamos de estos estímulos que quisiéramos que no se interrumpan, tenemos que ser muy cuidadosos porque demasiado estímulo puede perjudicar al niño, así como muy poco estímulo. Es cuestión de que podamos observar y conocer al bebé e ir a través de este conocimiento descubriendo cómo está su sistema en general, que de eso ya vamos a hablar más adelante, y qué le gusta y qué no le gusta. Entonces, esa es la manera en que nos vamos a ir relacionando y entendiendo con nuestro bebé. Entonces, miremos un poquito la diapositiva que presentamos aquí de cuál es la situación del niño. Como habíamos mencionado anteriormente, tenemos la inmadurez del sistema nervioso autónomo, del eje hipotálamo hipoficiario. Hay una irritación aumentada por el sistema nervioso simpático parasimpático y hay una elevada confrontación a los estímulos y al estrés. Y aquí en esta parte nos vamos a quedar un poquito porque vamos a nombrar algo muy importante y es que como existe esta inmadurez y no hay una adecuada regulación entre lo que es el sistema simpático y parasimpático, este niño va a reaccionar de una manera exagerada o se va, como también podemos decir, a apagar, ¿ya? Entonces, todo esto se va a ir ejercitando con el tiempo y con los cuidados de el entorno, que el entorno le prodigue a este bebé. Pero es muy importante conocer esto porque inclusive cuando se está iniciando el programa Mamá Canguro, solamente lo voy a mencionar como un dato importante e interesante, muchos bebés se irritan, entonces debe de ir esto realizándose de una manera progresiva, porque lógicamente en el programa Mamá Canguro es un método donde el bebé va a recibir todos los estímulos que necesita y justamente son los estímulos de los que hablábamos, que luego de que salió del claustro materno es lo ideal porque con el programa Mamá Canguro o el método Canguro o el contacto piel a piel, eh, el bebé está con su madre sintiendo su respiración, está sintiendo su calor, además de eso está oliendo a la mamá, en el mejor de los casos está lactando. Entonces, no hay nada mejor que el método canguro para que el niño reciba todos los estímulos que necesita, así como la liberación de la oxitocina, que va a hacer que este niño se sienta tranquilo, que se sienta con mucho bienestar. Entonces, esos son aspectos médicos que hay que tener en cuenta al momento, pues, de abordar el cuidado y la atención de los bebés prematuros. Algo de lo cual podemos decir que son generalidades, pero que eso también ya depende de cada bebé, son las consecuencias que va a tener producto de la inmadurez de los sistemas. Sabemos que estos bebés tienen fragilidad capilar y por eso van a ser con frecuencia sangrados. A veces hacen un sangrado, a veces hacen varios sangrados. Ojalá que los sangrados sean pequeños para que no dejen secuelas, pero la realidad es que hay bebés que ya se quedan con un déficit motor producto del sangrado. Entonces, además de la inmadurez de todos los otros órganos, pues sabemos también que el sistema respiratorio también es otro de los sistemas
que se ven afectados, así como el sistema gastrointestinal. Entonces, estos puntos que son puntos médicos deben de ser tomados en cuenta antes de iniciarse un programa de estimulación con el bebé prematuro y su familia, porque debemos de conocer cuál es la realidad médica de este bebé. Ahora habíamos hablado anteriormente de lo psicoemocional, de lo socioemocional o psicosocial también que se llama. Estos bebés, por su inmadurez, eh, no emiten muchos sonidos, tienen poca mímica, ¿ya? Porque al estar interrumpido y estar mucho tiempo en cuidados intensivos, si ese es el caso, pues este bebé, si no se lo permitieron a los padres, es un niño que va a estar desprovisto del contacto físico, ¿no? En otras partes se hacen mantas y envolturas para que este bebé, con las mantas y las envolturas, si es que los catéteres lo permiten y todas las mangueras con las cuales están conectados, eh, se hace como un pequeño nido para que haya esta contención de la cual dijimos que era importante que el niño tenía dentro del claustro materno, ¿ya? Entonces, también hablamos aquí de que a veces la regulación externa del entorno no es la óptima, sea que hablemos de USIN, de cuidados intensivos, o también podemos hablar de cuando ya el bebé está en la casa, cuáles son los estímulos a los cuales los niños van a estar expuestos. Y esto es muy importante porque en realidad eh, después de llegar de cuidados intensivos, si fue el caso, ese niño va, en la mayoría, es a llorar mucho y es importante que los padres puedan tranquilizarlos. Y esto de aquí es una tarea que no es fácil, que requiere de paciencia, pero que es muy posible lograr. Entonces, como dijimos, a veces puede ser que los padres, ante esta situación tan difícil, puede ser que se separen, ojalá que no. Conocemos muchos padres que han permanecido juntos. Estas son las cosas que pueden pasar, no es que necesariamente tienen que pasar. Y como último cuadro, habíamos puesto que la capacidad para construir la relación se ve un poco eh, difícil de construir y también porque no tiene el bebé la capacidad de poder relacionarse y además de esto se le añade el tema del estrés que vivió si es que estuvo en cuidados intensivos. Entonces, con estas dos premisas de qué pasa en el niño y qué pasa con los padres, vamos a hablar un poquito sobre lo neurofisiológico, ¿ya? ¿Qué pasa con este bebé que llega a nuestras instalaciones? Pues necesitamos tener una historia clínica clara de cómo fue concebido. Puede ser que fue parte de un embarazo gemelar. Puede ser que el otro bebé todavía esté acompañándolo. Puede ser que no. En todos estos casos tenemos que tener muy presentes el tema de la depresión postparto, que es algo que sí se presenta con mucha frecuencia. De ahí que, como decíamos, es muy deseable que esta madre tenga manos y personas que ayuden, porque así como el tema del método canguro y de la lactancia son cosas muy importantes, también es importante enfocarnos en lo que nosotros vamos a hablar ahora un poco y que se llama las, el mini handling o el
minimal handling, que es decir, son movimientos muy sutiles, son movimientos muy suaves que el bebé va a recibir. Y lo bueno de esto es que lo implementamos con el propio cuerpo. Entonces, eh, antes de iniciar un programa, hay algunas consideraciones en relación a la fisioterapia. Yo no soy fisioterapeuta, pero sé pues que los diferentes métodos están todos muy aceptados, el método Bobat, el Boya, y vamos a hablar un poquito del método del mini handling y también del método del doctor Castillo Morales. Antes de eso, eh, quiero decir algo muy importante en relación a la autorregulación de los bebés prematuros. Y es que la doctora Haidelice Als con el doctor Brazelton hicieron una secuencia de los sistemas importantes que debemos de tener presentes en el bebé prematuro. El que nos enseña a observar cómo está el color de la piel, hay otro que nos enseña a observar cómo está la respiración, hay otro que nos enseña cómo está el contacto visual, la atención. Todas estas cosas son importantes porque son resultado de esta inmadurez que tiene el bebé prematuro y que si sabemos ver esas señales, eso nos va a ayudar a que el bebé se autorregule, cosa que no es muy fácil. Y cuando estamos hablando de autorregulación, pues nosotros vemos de que desde aquí parte la autorregulación del sistema interactivo, que es el que se llama, que es el del contacto visual, que si el niño sonríe, si es que yo le hablo, si es que me mira, si es que tengo una respuesta, o que si por el contrario el niño está serio, mira a otro lado, está callado. Es decir, existen estas dos posibilidades. La mejor posibilidad es la primera, que haya una interacción, por eso se llama el sistema interactivo. Tenemos el sistema de la vigilia y del sueño, donde vamos a observar si el niño está despierto o si duerme, si el niño está llorando o lloriqueando, que hay una diferencia. Llorar es francamente este llanto incontrolable. Lloriquear o si es que hay poca tensión. En el sistema motor vamos a ver cómo están los movimientos, si es que son movimientos suaves, si es que son movimientos coordinados, modulados, si es que hay buen tono muscular, o si por el contrario son movimientos descoordinados, si es que hay una hiperextensión, que es el signo máximo del estrés, si es que hay una contracción exagerada de los músculos, es decir, estamos planteando aquí los dos extremos de las conductas que puede haber en el sistema motor. El sistema autónomo, como dijimos, cómo está el color de la piel, la respiración, si es que hay una respiración forzada o, por ejemplo, si es que el niño tiembla. Entonces, de estos cuatro sistemas que hemos hablado, la autorregulación se va a dar dependiendo de qué tan bien esté el niño en estos cuatro sistemas. ¿Qué quiere decir eso? Que esto nos va a ayudar a conocer mejor al bebé y a proveernos de una manera de enseñarle al padre de familia de temas puntuales que debe de observar. Entonces, vamos a ver la técnica del mini handling, que las vamos a ver en este momento, la estimulación de la motricidad mano-boca, ¿ya? Entonces, esto es importante porque va a enseñarle al bebé, va a fortalecer su capacidad de succión. Entonces,
Por un lado, se le toma la mano, por otro lado, se le pone la manito en la boca. Eso es una manera. Y otra manera es para hacer una estimulación orofacial, para dar mayor fuerza y tonicidad a todos estos músculos. Aquí son 5 puntos que se lo puede hacer varias veces al día y de una manera suave. El primer punto entre los ojos, el segundo punto al lado de las alas de la nariz, el tercer punto encima del labio superior y el cuarto punto debajo del labio inferior. Lo deseable es que le digamos al niño, te voy a hacer, siempre que hagamos algo al bebé, hay que hablarle y anticiparle todo lo que vamos a hacer con él. De esa manera el niño va a tranquilizarse. Otra técnica importante es la técnica del regazo, que consiste en que vamos a poner al bebé entre nuestras piernas y le tomamos de las manos y les vamos a hacer pequeños movimientos de un lado hacia otro. ¿Qué estamos logrando con esto? Estamos logrando movimiento, propiocepción, estamos logrando también estimular en parte el sistema vestibular, que es algo muy importante. Es decir, que estas ayudas mínimas requieren el sentido del tacto, el sentido de la propiocepción, el sentido vestibular y el movimiento. Entonces, todas esas cosas son cosas que son sencillas y que las podemos adoptar desde cuidados intensivos hasta la casa. Vamos a ver una siguiente diapositiva de cuáles son los beneficios y para qué nos ayuda la terapia del regazo. Nos ayuda a la regulación del tono muscular, a estimular la musculatura para la succión y para tragar, ayuda a la lactancia, promueve que el bebé sea movido de una manera suave de un lado para otro, recibe la estimulación en la superficie de sus manitos y también la rotación y de la flexión. Aquí es muy importante indicar que así como hay periodos de estimulación, también hay periodos en los que no debe de hacerse nada, es decir, el bebé debe de estar tranquilo, no es que lo debemos de estar estimulando permanentemente. Vamos a ver también una, una manera de poder tocar al bebé de una manera suave, con una mano tibia, no después de habernos lavado las manos y de que las manos estén frías, pero el tomar de las manos al bebé o tomar de los pies al bebé o ponerle la manito en la cabeza de una manera suave son maneras que tenemos de tranquilizar a estos bebés. Si queremos dar un masaje y ya el tamaño del niño nos permite, debe de ser con la mano, toda la mano, no con la punta de los dedos, ¿ya? Y siempre acostumbrémonos a tener presente que mientras hacemos, hablamos. De esa manera, el niño se siente acompañado con nuestro lenguaje y el escuchar la voz de la mamá, del papá o del cuidador le va a dar siempre mucha confianza y tranquilidad. Vamos a ver una diapositiva que resume mucho de los puntos que hemos hablado. Este es el árbol del desarrollo de Jane Ives. Y aquí lo interesante me parece a mí que es ver en las raíces cuáles son esas raíces que son importantes para que se sigan desarrollando los niveles superiores. Entonces tenemos todo lo que hemos hablado aquí, el sistema o la parte auditiva y la vestibular, lo propioceptivo, lo táctil y lo visual. Se me está pasando decirles la importancia de lo vestibular, que se pueden hacer pequeños movimientos. Por ejemplo, hay unas hamaquitas que podemos poner al bebé
si es con la mamá mejor, pero si no se da el caso, y hacerle pequeños movimientos de un lado para otro. De esa manera se está estimulando de una manera suave estos movimientos que el bebé tenía cuando estaba en la época todavía de la gestación. También es importante las envolturas. Podemos hacer envolturas al bebé cuando se las deja de utilizar, el momento que ya el bebé se voltea. Pero con la envoltura, el bebé se siente contenido, porque la envoltura va desde aquí hasta la planta de los pies, ¿no? Podemos intentar hacer las envolturas y hacerlo, por ejemplo, en la mañana, al mediodía y en la noche. Así que espero que estos pequeños métodos que han sido de mucha ayuda para muchas familias, a ustedes también les sirvan y espero que puedan poner pronto en práctica todas estas técnicas sencillas pero muy valiosas. Hasta luego.